Saludos. La organización del Partido Socialista en 1915. En el pasado video hablamos un poco sobre las primeras etapas, ¿no? O el inicio de la organización de los trabajadores en Puerto Rico y pues de alguna forma de ese Partido Obrero Socialista, ¿no? Las luchas que impulsó, ¿no? El Partido Obrero Socialista, que se fundó en 1899 de la mano con la Federación Libre de Trabajadores. Como habíamos dicho en el video anterior, en esas primeras elecciones bajo la ley Foraker, de hecho en los primeros comicios bajo la ley Foraker, no solamente en las de 1900, 1902, el Partido Obrero Socialista pues no participó de la elección, no tuvo éxito electoral. Sin embargo, el movimiento obrero sí seguía creciendo, sobre todo, como mencionamos anteriormente, entre los tabacaleros, ¿no? En el sector del tabaco. Y ya en la segunda década del siglo XX, ¿no? Hablamos, de hecho, el siglo se inició con una ola de huelgas y todos estos primeros años de dominio estadounidense también estuvieron marcados por distintos conflictos huelgarios, ¿no? En distintas partes de Puerto Rico y distintos sectores de la economía, pero sobre todo ya este periodo de 1914, 1915, ¿no? Dentro ya del contexto de la Primera Guerra Mundial, pues ya las huelgas, perdónenme, son más frecuentes y pues de alguna manera se están expandiendo en gran medida sobre toda la industria o gran parte de la industria tabacalera en Puerto Rico y otros sectores que también se unieron a los reclamos de los trabajadores del tabaco y que también se organizaron y lucharon por hacer, ¿no? Y por conseguir sus derechos y hacer sus propios reclamos, como dije anteriormente. Y pues para hablar ya de la fundación del Partido Socialista de 1915, como dije, las elecciones de un año antes, de 1914, son fundamentales, sobre todo por las victorias que obtuvieron los obreros o que obtuvieron los socialistas en el pueblo de Arecibo y de alguna manera por el éxito electoral que tuvo o que tuvieron los socialistas en dichas elecciones de 1915. No podemos olvidar que en ese momento histórico el movimiento socialista a nivel internacional también está creciendo. En los Estados Unidos mismos tenemos también olas de huelga y tenemos muchos, miles de trabajadores, por decirlo de alguna manera, que se han organizado y que son parte de distintas uniones y federaciones de trabajadores. Por consiguiente, ya el movimiento obrero tiene fuerza, ¿no? A nivel internacional y en Puerto Rico, de alguna forma, en ese 1914, desde antes, ¿verdad? Porque sabemos que la FLT, pese a las dificultades que tuvo en organizarse, ¿verdad? Y a lo difícil que fue en algún momento reclutar, ¿verdad? Trabajadores para la organización y sobre todo, pues, como digo, educar y crear conciencia entre la clase trabajadora de la importancia de la organización. Pues como sabemos, en los primeros años fue cuesta arriba. Sin embargo, ya en 1914 la FLT tiene miles de afiliados. Como sabemos, tienen una asociación o una afiliación, valga la redundancia, con la American Federation of Labor en los Estados Unidos. Así que son una organización bastante sólida, si queremos verlo de otra manera, ya en ese momento. Y los socialistas pues están también pues adquiriendo cada vez más auge o más poder en Puerto Rico y sobre todo dentro, no solamente en el sector laboral, sino también dentro del mundo político. Y les cito del libro de Juan Ángel Siler. Las elecciones de 1914 ponen fin a los copos unionistas. No olviden que desde 1904 el Partido Unión dominó las elecciones en Puerto Rico y aunque algunos escaños fueron ocupados por republicanos, que era la segunda fuerza electoral, el Partido Unión tenía un monopolio, por decirlo así, del gobierno en el país hasta el 24. Sin embargo, en el 1914
de alguna forma se empieza a romper o se empieza a quebrantar esa hegemonía del Partido Unión dentro de la política en Puerto Rico. Las elecciones del 14, como dije anteriormente, en dichas elecciones el Partido Obrero Insular obtuvo 2.110 votos en el distrito de San Juan, 2.871 votos en la ciudad de Arecibo, donde resultó triunfante sobre todos los demás partidos, eligiendo sus candidatos municipales. O sea, en Arecibo ganó el Partido Socialista. Ay, pues primera vez pues vamos a tener socialistas y miembros activos del Partido Obrero ocupando escaños, ¿verdad? A nivel pues municipal y a mi nivel de la representación de dicho municipio. Bien importante también que sacó además 3.013 votos en todo el distrito de Arecibo, ¿no? Además de la victoria que obtuvo. Obtuvieron también 818 votos en el distrito de Guayama, 9.650 votos en el distrito de Humacao. Así que el socialismo ya en ese momento estaba creciendo en Puerto Rico, no solamente entre los afiliados a la FLT y entre los afiliados a las organizaciones de trabajadores en Puerto Rico, sino dentro del campo pues político. Así que de alguna manera esa victoria, sobre todo en Arecibo, representó una, ¿cómo diría, no? Una inyección o una motivación para los socialistas y para los líderes del movimiento obrero, pues para seguir con la lucha, ¿no? Y pues para de alguna manera tratar de conseguir mayor poder dentro del gobierno en Puerto Rico. Así que esa victoria de Arecibo, como les dije, y quizá ese éxito electoral de 1914 fue el inicio de lo que eventualmente fue la organización del Partido Socialista o el surgimiento del Partido Socialista en 1915. De hecho, ese Partido Socialista, pues los líderes de dicho partido, incluyendo pues como sabemos a Santiago Iglesias Pantín, quien se va a convertir en su presidente también, en marzo de 1915 se organizaron en Calley, ¿verdad? O se reunieron, mejor dicho, en Calley, y definieron cuáles eran los puntos de este nuevo Partido Socialista. No olviden que teníamos un partido obrero socialista desde 1899, pero ahora vamos a empezar a hablar del Partido Socialista en Puerto Rico de 1915. Entre esos puntos, ¿verdad? O entre los objetivos del partido estaba, primero que todo, el aumento salarial que se estableciera. De hecho, ellos hablaban de adoptar el programa de aquel antiguo Partido Obrero que ya hablaba de mínimo salarial, que hablaba de beneficios de seguridad en el trabajo para los trabajadores que se accidenten, entre otras cosas, ¿no? Así que lo primero que ellos sostienen es que se adopte los principios o el programa de ese Partido Obrero, en donde se establece, como dije, el aumento salarial, que se establezca un mínimo salarial en Puerto Rico, que se respete el jornal de 8 horas, porque es bien interesante, el jornal de 8 horas se habla desde la ley Foraker, sin embargo fue una ley muerta o algo que no se cumplió en Puerto Rico, al igual que la ley de los 500 acres. Pues en Puerto Rico en ese momento, 1915, la mayoría de los trabajadores trabajaban más de 8 horas. Sus jornales y el Estado básicamente no regulaba ese aspecto. Bien interesante, ellos hablaban también de defender el derecho a la huelga y al piquete como un derecho fundamental de los trabajadores. Hablaban también dentro de ese programa de las vacaciones para los trabajadores con paga, de la contratación colectiva, que también se le dieran pensiones a las viudas de los trabajadores, que se crearan barrios obreros con el fin pues obviamente de crear vivienda
para los trabajadores, ¿no? Vivienda accesible cerca de los centros de trabajo. Bien interesante también, los trabajadores siempre van a abogar por el derecho a la educación. Y en el programa del Partido Socialista de 1915 se hablaba del derecho a la educación libre, gratuita y laica. Los socialistas creían en la separación de iglesia y Estado fielmente, no solamente en Puerto Rico, sino en otras partes del mundo. Y pues como sabemos, en Puerto Rico en estos primeros años, en parte la educación era dominada por colegios cristianos, colegios privados cristianos, muchos de ellos estadounidenses, muchos de ellos protestantes. Por lo tanto, los trabajadores encontraban de alguna forma muchos reparos, ¿no? O contradicciones con esto, y de alguna manera impulsaban entonces una educación gratuita, libre, laica. Otra de las cosas también que establecía dicho programa, ¿no? Era el seguro por accidente, ¿no? Lo que hoy día sería el seguro del fondo, que se cumpliera la ley de los 500 acres, y bien importante que se empezaran a organizar cooperativas de trabajadores en Puerto Rico. También bien importante, el Partido Socialista en 1915 no adopta una fórmula de estatus como tal, pues ellos adoptan la lucha de los trabajadores, ¿no? Como su meta, como su fin. Sin embargo, el liderato o parte del liderato, entre ellos Santiago Iglesias Pontín, pues como dijimos en el video anterior, se inclinaba hacia mantener una relación con los Estados Unidos y de alguna manera pues de incluso hacer a Puerto Rico un estado de los Estados Unidos. No, sin embargo, dentro de los puntos del Partido Socialista de 1915 no se adopta una fórmula de estatus fija. Así que vamos a encontrar dentro del Partido Socialista anexionistas, vamos a encontrar separatistas y vamos a encontrar también pues de alguna manera autonomistas o personas que creían en que Puerto Rico debía mantener la relación con los Estados Unidos sin necesariamente ser Estado y pues mucho menos siendo una república. El Partido Socialista, como dijimos, ya desde el 14 está teniendo éxito como el Partido Obrero, y a partir de 1915 empieza a tener mayor éxito, y sobre todo por lo que está pasando en el mundo del tabaco, la ola de huelgas que, como comentamos en el video anterior, se estaba dando en los pueblos tabacaleros del interior de la isla y también en San Juan, ¿no? Porque en el área de San Juan, en Santurce, entre otras áreas, también había, pues como digo, talleres de tabacaleros donde se producían los cigarros como tal, ¿no? O se manufacturaban. Pues dentro del contexto histórico sabemos que está la Primera Guerra Mundial, sabemos las leyes que están surgiendo antisocialismo en los Estados Unidos, la persecución que se está dando contra los obreros y contra los socialistas en los propios Estados Unidos. En Puerto Rico se está aprobando la ley Johnson recientemente, ¿verdad? Para ese momento se aprueba la ley Johnson en 1917, en donde, pues sabemos, una de las enmiendas principales de la ley fue que los puertorriqueños entonces ahora se convierten en ciudadanos americanos. Ya habíamos hablado en parte, ¿no? En el video sobre la aprobación de la ley Jones, que el crecimiento del socialismo, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional, de alguna manera fue una inyección, ¿no? Fue un factor que impulsó el que se aprobase la ley Jones para de alguna manera apaciguar a el liderato Puerto Rico, por ello, fue el trágico, el liderato pues obrero y el crecimiento del Partido Socialista. Les leo, ¿no? A pesar de que existía la ley que establecía el día del trabajo en 8 horas, los trabajadores trabajaban de 10 a 12 horas diarias por un salario de 75 centavos al día, 75 chavos, corillo, en 1915, diarios, no por hora. Para el 1 de julio de 1917, el 31 de mayo del 1918, ¿no? En ese periodo, ¿no? Ocurrieron 78 huelgas que cubren 36 diferentes pueblos y envuelven más de 25,000 trabajadores en Puerto Rico. Huelgas
que fueron apoyadas por la Federación Libre. El 9º Congreso Obrero fue celebrado el 9 de septiembre de 1917, ¿dónde más? En Bayamón, donde la asistencia fue de 139 uniones y la representación contó con alrededor de 16,000 trabajadores. La aprobación de la ley Jones, no olviden, se están dando las dos cosas, representó un triunfo parcial para el movimiento obrero y sirvió para fortalecer su tendencia más conservadora. En las elecciones del 17, los socialistas, cuyo partido había sido inscrito por petición, obtuvieron 24,468 votos y triunfaron en 7 municipios. Eligieron un senador y un representante a la Cámara. Obtuvieron además 14% del total de los votos. Santiago Iglesias resultó electo como senador, obteniendo 21,492 votos. Electo como representante a la Cámara lo fue el licenciado José Aldri, socialista, farmacéutico de Naguabo, por el distrito número 33, con los votos del distrito Naguabo, Ceiba, Las Piedras. Comienza a darse entonces una tendencia de alianza a nivel que habría de tener consecuencias fatales en el futuro. Y podemos decir que ese miedo al socialismo, y de alguna manera lo señala la lectura que les envié de la alianza de 1924, impulsó e incluso el que los enemigos políticos de toda la vida, el Partido Unión y el Partido Republicano, se unieran, ¿verdad?, en una alianza en 1924 para de alguna manera contrarrestar el ascenso que estaba teniendo el Partido Socialista, el auge que estaba teniendo entre los trabajadores en Puerto Rico, y pues de alguna forma el miedo por parte del Estado a nivel local y a nivel federal impulsó entonces el que se enmendaran las leyes electorales para que entonces se permitieran las alianzas entre partidos, para con ello entonces de alguna manera acabar, ¿no?, de alguna manera contrarrestar el auge del Partido Socialista de 1915, que en muy poco tiempo estaba creciendo de una manera abismal, ¿no?, en Puerto Rico. Y pues ante el miedo al socialismo, no olviden que ya para 1917 se inició la revolución bolchevique en Rusia y todo esto, y pues el fenómeno de expansión del socialismo a nivel global, incluso dentro de los Estados Unidos, y el miedo por parte del gobierno federal a la expansión del socialismo en los Estados Unidos y en el territorio, en la colonia, en Puerto Rico, pues de alguna manera impulsan a que haya cambios en las leyes, a que se unan partidos y de alguna forma pues quitarle poder, quitarle peso a este Partido Socialista, que ya desde 1914 venía creciendo, no como Partido Socialista, como Partido Obrero, pero esa victoria de Arecibo marca, ¿no?, un precedente en la historia del movimiento obrero y en la historia sobre todo de ese Partido Socialista que eventualmente se organizó en 1915, y pues que pues va a dejar mucho que decir dentro de la política puertorriqueña de esa época y sobre todo dentro del mundo laboral. Interesante, antes de culminar, que el Partido Socialista fue uno de los partidos que en Puerto Rico defendió el que las mujeres también pudieran votar, ¿no? Dentro de la campaña del Partido Socialista se incluía el derecho al sufragio femenino, ¿no?, a que las mujeres también pudieran votar, pues las mujeres no solamente representaban un sector importantísimo dentro del mundo laboral en Puerto Rico, sino que también se empieza a ver a la mujer como una figura central dentro del campo de la política. Así que es importante, ¿verdad?, pues reconocer que el Partido Socialista, y de hecho bajo la coalición cuando finalmente llegaron al poder a partir del 1928, es que finalmente se enmienda la ley electoral y que en 1930 pues las mujeres alfabetizadas pudieron votar por primera vez en Puerto Rico, cosa que estaba en el programa o en la plataforma del Partido Socialista desde el inicio. Así que el próximo video hablaremos pues ya sobre este último periodo
de desarrollo de los partidos políticos en Puerto Rico. Estoy hablando específicamente del periodo de 1924 a 1928, el periodo de las alianzas y las coaliciones, como popularmente se le conoce. Cuídense mucho, un abrazo, nos veremos pronto y pues hasta el próximo video. Salud, mi gente.